El canal del Congreso presenta Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. En esta ocasión, Agricultura Sustentable, con el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador por Veracruz de mayoría relativa, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Senador presidente, qué gusto que nos acompañe. Pues un gusto también aquí estar contigo, Federico, con los que nos están viendo, y vamos a hablar del Parlamento y la diplomacia. Desde luego que sí, y permítame llevarlo a los temas de la instalación de esta Comisión de Agricultura. Sí. Vamos a platicar hoy en Parlamento y Diplomacia la agricultura sostenible dentro de los 14 puntos que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura ha planteado en estos tiempos, si usted lo considera como punto inicial, la instalación de su comisión. Pues mira, para decirlo más claro, partimos del rescate de la soberanía alimentaria, que es el objetivo de la Cuarta Transformación. Esto es la esencia de lo que nos llevó a presidir esta comisión. Yo realmente soy más urbanópata que campesino, pero tenemos un dogma de fe que nos ha movido siempre, que es encontrar pueblos, villas, ciudades justas, democráticas y sustentables. Así lo hemos planteado en toda una carrera popular de lucha social en las colonias populares, y ya teníamos ese dogma de fe de hacer que las viviendas tuvieran la capacidad de autoproducir sus propios alimentos a través de la milpa intercalada. Cuando ya desarrollas muchas actividades y llegas hasta estos niveles de los parlamentos, ahora inclusive como futuro miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual también seré parte, entras en, obviamente, encontrar por qué la agricultura tenemos que defenderla desde la presidencia de la comisión que nos dio el Senado, en esto que vamos a discutir inclusive en los replanteamientos al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, a través de acuerdos y controversias, inclusive que el propio gobierno de Estados Unidos hizo con esto del maíz transgénico y de no permitir que se esté mugrando el suelo con todo lo que las transnacionales a veces le meten al mismo. Es decir, hay un campo fecundo, y esto lo aprendes por la vida, cómo nos va llevando en las distintas tareas. No estoy improvisando en el tema de la agricultura. Obviamente, en los últimos años, al representar al gobierno federal en el Ejecutivo de la Cuarta Transformación, pues estuvimos al frente de bajar escalas productivas y una recomposición del sector primario, el sector agropecuario, que en el caso de Veracruz y a nivel nacional dio muestras, a pesar del COVID mismo, de ser el sector que sacó adelante en tiempos difíciles, cuando se paralizaron las economías, al país y a la población. Y ese es el pensamiento, que el campo mexicano es la solución a los problemas, y por eso estamos trabajando en un andamiaje legislativo, y es de lo que podríamos platicar también el día de hoy. Y si usted lo considera, permítame, senador, explicar el por qué su incursión en los temas de la política internacional. No es para menos. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara fue a Naciones Unidas, al máximo órgano multilateral, donde defendió, senador, a la denominación sin techo. ¿Pudiera precisarnos? Bueno, en el año 87, una caravana de dirigentes populares, aliados con los sectores de los homeless sin techo, para decirlo en español, de Canadá y Estados Unidos, hicimos por 30 ciudades hasta llegar a Naciones Unidas, con la demanda que hoy plantea justamente nuestra presidenta, que no se gastaran los recursos mundiales en armamento, sino que se destinaran a los sin techo. Y así Naciones Unidas decidió que el 6 de octubre desde 1987 es el Día Internacional de los Sin Techo. Tuvimos en esa
hombrada, seguimos luchando con gente como Pedro Moxuma Barragán, actual secretario del Agua en el Estado de México, con Elena Burns, que también fue servidora federal en el gobierno anterior, en la Conagua, ambos los dos también miembros y un servidor de Agua para Todos y Todas. Es una lucha añeja, por eso muchas de las acciones que estamos realizando hoy, pronto estaremos en la Conagua en tareas de la Comisión de Agricultura, dándole vida y cuerpo a la discusión del derecho al agua como derecho humano, no como mercancía, justamente para vincularla al sector agropecuario de manera muy clara a través de las contralorías del agua que estamos promoviendo. Es decir, es una lucha popular de muchos años en la cual vengo estableciendo y que ahora llega a los parlamentos, no de ahorita, desde el año de 1991-94, he sido diputado federal, me ha tocado debatir las reformas desestructurantes en este país que hicieron los del PRI y luego los del PRIAN. En el año 2012 al 15 fui también diputado en la segunda tanda de reformas desestructurantes de la sociedad, y esta visión me permite ahora estar en este Congreso constituyente de alguna manera, retomando con el Plan C las reformas constitucionales que estamos trabajando activamente para darle la esencia social que nuestro constituyente del 17 dejó en la magna ley de nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con todo el andamiaje legislativo que hay que marcar ahí. Ahorita el reto dentro del Plan C es la reforma que permita que la Constitución tenga el artículo que mande a que el agua es un derecho y no es una mercancía, y con ello también eliminar problemas como pueden ser el fracking o prácticas que se tienen, la minería a cielo abierto. Es decir, hay mucho que estar luchando, tanto para las reformas legales, para estas reformas constitucionales, y desde el Senado muy al pendiente de los acuerdos de los tratados internacionales, y por eso esto que estoy mencionando. Dada la capacidad de ratificación de tratados que tiene esta Cámara de Origen. Acuerdos, a veces es más difícil sacar un acuerdo de este tipo que cualquier reforma constitucional por los intereses que se están tocando fuera del país inclusive. De vuelta a la instalación de la Comisión de Agricultura, dos temas resaltaron la primera, segunda reuniones y un comunicado con el titular de la CEDAR para hacer más flexible la instrumentación de la legislación en esta subcomisión con la dependencia responsable del sector. Bueno, centralmente a partir de esta experiencia, una bandera que estamos desarrollando con otros legisladoras, es la ley de agroecología, para justamente dar este andamiaje que ya en la práctica programas federales como Sembrando Vida, que es otro programa de exportación internacional que fue llevado por Claudia inclusive al grupo de los 20+1 como la propuesta, y que el propio Andrés Manuel estuvo llevándola a la práctica en países como países centroamericanos con asesorías, es decir, no cobramos los derechos de autor del programa que yo llamo Sembrando Envidia, porque ahora ya todos lo quieren, programa muy noble, muy positivo, y bueno, con estos programas se logró mucho de esta transición agroecológica que se apuntaló también con trabajos de la SADER a partir de la Subsecretaría de la Soberanía Alimentaria, con programas de producción para el bienestar, y obviamente caminando en esa vertiente, pues están generándose algunas iniciativas de ley como la que pretendemos establecer de fomento al café, de la verdad, sin descafeinarlo por Hacienda, sino potenciando este producto, que es un producto muy importante en el sureste del país, por no decir en Veracruz, en Coatepec, tu tierra, entre otros lugares destacados. La ley de bioinsumos que la propia senadora Ana Lilia Herrera está generando, la primera presentada por Susana Harp, y que ambas estamos suscribiendo, algunas iniciativas del sector cañero, en fin, es una serie de reformas
a las leyes secundarias y algunas otras que están por venir en materia de la tenencia de la tierra. Es decir, hay mucho camino por el cual andar para impedir que la reforma salinista o chupacabrista, por decirlo, del 27 constitucional reformado para entregar la soberanía alimentaria y entregarle nuestros bienes de la patria a los intereses extranjeros y haber perdido la soberanía alimentaria, que no nada más afectó al campesinado, sino está afectando a todos los consumidores. Por eso cuando tenemos incrementos en la canasta básica, ustedes van a observar que centralmente se da en el rubro de los alimentos. Y cuando se estalla una guerra en Ucrania por el tema de los fertilizantes, volvemos a ser afectados en ese rubro. Por eso tenemos que fortalecer mucho ese trabajo. No en balde, el objetivo del actual gobierno federal tiene que ver con lo que hoy ocurrió, el aumento salarial del 12%, que si lo mantenemos los 6 años, vamos a permitir el objetivo central del gobierno. Si Andrés Manuel y la primera etapa de la cuarta transformación logra sacar más de 9 millones de mexicanos de la pobreza, con toda la política social y todo lo que se hizo de humanismo mexicano, el objetivo actual de la segundo piso de la cuarta transformación es generar el ingreso en las familias mexicanas para que al final de este gobierno las familias puedan tener 2.8 canastas básicas con el ingreso del salario mínimo. No es cosa menor, a veces no lo estamos logrando. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estaban llegando los neoliberales chupacabristas o salinistas o prianistas, cualquiera cosa es lo mismo, un salario mínimo daba para 50 kilos de tortilla. Cuando llega la cuarta transformación, nada más daba 5 kilos de tortilla, el salario mínimo. Ahorita ya da 10 kilos de tortilla. Es decir, con uno de los rubros, porque la canasta básica que se ha pactado para tener acuerdos, así como el salario, que es un acuerdo con los empresarios, con el gobierno, con el sector social, igual, la canasta básica tiene que ver con definir qué elementos son sustantivos para que los empresarios no aumenten esos productos. Y no estamos hablando de un Rolls Royce, de un carro de último modelo, ni un reloj de alto nivel, ni ropa muy fina. Estamos hablando de lo básico, lo que el mexicano común y corriente quiere para tener una vida productiva, útil y feliz. Senador, previo a la reforma del 27 constitucional, se justificó esta misma legislación para hablar del proyecto de San Juan de Vaquerías, una combinación de producción que en el corto plazo evitaría que México importara hasta 27 millones de toneladas en alimentos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues un desastre, la gente lo sabe, una entrega antipatriótica de nuestros recursos naturales, del suelo. Lo que ha salvado es la capacidad del campesino, de las campesinas, que son muchas las mujeres, gracias a las energías universales, para mantener la propiedad social de la tierra. Y en ese sentido también vamos a caminar, si no para tocar la reforma constitucional, porque no me quiero meter en brollos, sí leyes secundarias que permitan el fortalecimiento de los núcleos ejidales que resisten. Y en eso está trabajando el procurador agrario y más compañero, la propia secretaria de la SEDATU, que tiene que ver con algunas áreas del campo, porque ahora sí se trabaja en colectivo. Con eso vamos a trabajar en el legislativo para fortalecer estos núcleos agrarios que resistieron a esta reforma salinista, en particular de la entrega de la tierra a los extranjeros. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando para este fortalecimiento. Y de la mano con la SADER en lo que es el planteamiento de la soberanía alimentaria. En lo que es básico, el maíz, frijol, la leche, los elementos básicos de la alimentación del mexicano, trigo panificable, entre otras medidas de que hay que fortalecer para no seguir teniendo importación. Este año, uno de los retos que ha planteado en esta reunión y ha sido público ya el programa de Julio Verdeguer, el secretario de la SADER, es la autosuficiencia en el frijol, que es seguro que lo vamos a lograr, y para ello una serie de medidas que están rescatando, banco de semillas, créditos, a través de los organismos que se tienen. Acuérdense que estamos en un año de ajuste
presupuestal, que no nos permitimos el lujo de desestabilizar y tenemos que resolver el déficit fiscal sin aumentar impuestos, sin entregar soberanía, sin pedir préstamos al extranjero onerosos, como lo hicieron siempre los que nos antecedieron en esta etapa de desastre nacional que provocó ya la última etapa, nada más narro, de Salinas, Chupacabras a la fecha. Pasa por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. A propósito de semillas, INIFAP, en el esquema de la antigua Zagarpa y a la fecha, ¿cómo lo observa? Además, es un organismo que está contemplado en los 15 puntos que la FAO determina para dar seguimiento a la agricultura, como se denomina este programa de Parlamento y Diplomacia, la agricultura sustentable, presidente. Bueno, yo creo que la presidenta, con la divisa de la educación, no nada más en la educación tradicional, sino la investigación, la tecnología, desarrollo científico y los institutos y las academias van a fortalecer. Apenas ayer, antier, estuvimos en la instalación de la Comisión Especial para el Transísmico. Vino la compañera que coordina la actividad productiva, Altagracia, la famosa Altagracia, y hizo un planteamiento muy claro de los ritmos acelerados que la Cuarta Transformación tiene, pero al mismo tiempo de las medidas de largo alcance que tenemos que estar observando. Por eso las metas son muy claras, y con la sistematicidad científica que tiene Claudia, con la capacidad de transformación que tiene, con la tosudez, dicho buenas palabras que tiene la presidenta, no dudo que con el empuje de todo nuestro pueblo vamos a salir adelante. El corredor interoceánico y la vinculación del presidente de la Comisión de Agricultura con las misiones diplomáticas. Por cierto, la de Dubái y los Emiratos Árabes tienen interés en conocer de ese corredor Salina Cruz, Coatzacoalcos, ¿qué puede vislumbrar hacia aquella región? Hay mucho interés, hizo el énfasis de lo que ha sido más público, el planteamiento ambiental, sustentable, sostenible que tiene todas estas inversiones, del proyecto verde que existe en la zona. Hay mucho interés, no nada más de los Emiratos Árabes, Dubái, todos ellos, sino de todo el mundo, en tener esta zona de desarrollo, los polos de bienestar. No solo van a ser los únicos, México es un país, ese es estratégico porque no es un proyecto ni siquiera del istmo, de la región o del sureste, es un proyecto de alcance internacional que le va a servir al desarrollo de las economías. Es la conexión, imagínate, del Atlántico con el Pacífico, para no solo la circulación de las mercancías aceleradamente, sino también para incorporar en estos polos del bienestar, pues lo que nosotros le decimos, aumentar las cadenas productivas a los productos de la región, además siendo zonas de un componente indígena, de pueblos originarios. En el caso de Veracruz, estamos hablando de la zona olmeca, de una zona de cultura madre, ya ni quiero hablar también de los compañeros oaxaqueños que se las gastan solos, que son los que tienen por suerte que la tierra no nada más fue la ejidal, sino es la comunitaria, 96% la tierra en Oaxaca es comunitaria, por eso no pudo ni Benito Juárez con ellos, porque tienen la capacidad comunitaria de asambleísmo, de cultura compartida y de defensa de la naturaleza. Bueno, siendo estos pueblos originarios los que deben de ser principalmente beneficiarios, va a ser un proyecto que alcanza al resto del universo, sin ninguna duda. Y lo que yo decía hace un rato, lo que venía planteando Altagracia ayer era que hay una gran gusto de ver cómo se involucran las academias, las investigaciones, las universidades, los gobiernos en todos sus niveles, los poderes en todos sus niveles, y bajo pues ahora sí que la coordinación y el mando de la Marina en el desarrollo de este proyecto, como en otros, pues vamos a llegar a buen puerto, aunque vayamos por tren, porque vamos a ir de Coatzacoalcos a Salina Cruz. ¿No se piensa en el sustituto del Canal de Panamá? No, nunca, ni competencia, nada, son cosas diferentes, no nada más porque va un tren contra lo que es un canal, sino porque aquí sí hay los polos de bienestar, que son
zonas de desarrollo, de libre comercio inclusive, para esto de incrementar valor a las mercancías de nuestros paisanos. En alguna ocasión, senador, como exdiputado federal y vicecoordinador, posteriormente al frente de la bancada de Morena, ya por el 2012-2015. Sí, la primera agrupación parlamentaria que se reconoció en la Cámara. Y estando usted en esa legislatura, habló en una de sus intervenciones en el recinto de San Lázaro sobre la importancia de los pueblos originales. Le pregunto, al frente de la Comisión de Agricultura, ¿cómo visualiza la incorporación de los pueblos originales, dado que citó a Oaxaca y dado que Oaxaca, sus 570 municipios, la mayoría son de esa representación? Y Veracruz, que tiene un gran componente. Mira, yo creo que está en la reforma constitucional que hicimos, o sea, el Estado mexicano está gracias a la grandeza de sus pueblos originarios. Es la primera frase que se rescató. Eso no estaba en la Constitución, pero lo más importante es que ya se le da un orden a los niveles de gobierno. Es decir, primero no es de que sea el poder federal, el estatal y el municipal y luego los ciudadanos al piso, no. Son tramos de responsabilidad constitucional, presupuestal, institucional y son parejos. Y los ciudadanos tienen que estar por encima, si alguien tiene que estar encima, es el soberano. Entonces, darles la capacidad en esta reforma constitucional a los pueblos originarios de que puedan ejercer ser sujetos de derecho colectivo, ahora permite que vaya el presupuesto directo a ellos. Andrés lo hizo en Oaxaca en particular con los caminos artesanales, dejando que ellos administraran, porque tenían la virtud del trabajo y de que tienen la representación, en el caso de los alcaldes de esos municipios, pero ahora pues lo vamos a poder hacer con todas las comunidades de pueblos originarios. De hecho, Claudia, ya en el presupuesto viene una parte destinada para que ellos libremente decidan, es decir, ya no es como hasta ahora, de que llegas a la comunidad a decirles, bueno, nosotros que pensamos que les hace falta la clínica, la escuela, lo que sea, ¿quién eres para ir a decir? Mejor que la asamblea diga lo que queremos es esto, y que ellos lo administren, que ellos lo hagan. Esto es la esencia de la autoproducción social del hábitat, de la alimentación, es la autogestión de los pueblos, y es por lo que hemos soñado muchos años, mucha lucha y muchos mexicanos. Con ello retoma usted la esencia del artículo 12º de los 15 compromisos que la FAO mantiene con los Estados miembros, como es el caso de México. Y con ello también tenemos la certeza que quienes son los originarios, los que han cuidado, pues van a seguir cuidando la naturaleza y van a darle sostenibilidad, sustentabilidad a toda nuestra generación y a las que están por venir. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en una comunicación con el representante del Poder Ejecutivo, el titular de la CEDAR, se afirmó que en los próximos 25 años podrían darse condiciones para producir un total de alimentos similar al de las últimas 7 administraciones federales. Pues mira, ya el reto te lo voy a poner ya para ver si queda más claro. En los próximos años, con la misma tierra, el mismo suelo, los mismos ciudadanos y tal vez más, vamos a tener que producir el doble de alimentos. Entonces, si no cuidamos el agua, el suelo, el territorio en su conjunto, y si los humanos no cambiamos nuestros parámetros de consumo, de producción, pues va a ser difícil la tarea, porque ahora, te repito, la esencia de nuestro proyecto es que al final de este gobierno las familias tengan 2.8 canastas básicas como ingreso de familia. Se dice rápido, se dice pronto, puede ser para muchos nada, pero este es el equilibrio de la parejura que estamos buscando en la sociedad. ¿Qué hay respecto, y después de esta pausa, senador, de estímulos para los trabajadores del campo? Y observé en los noticieros nacionales que probablemente algún trabajador del campo podría recibir un incentivo hasta de vivienda y el empleador pueda ser más solidario con él. Después de esta pausa, Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso, la agricultura sustentable.
Agricultura sustentable, Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso, en esta ocasión con el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador por Estado de Veracruz de mayoría relativa, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Las organizaciones del campo a las cuales se persuadió en 91-92, senador, a aceptar la reforma al 27 constitucional, ahora recuerdan que ellas fueron solidarios con su proyecto, con el presente proyecto, no en cuanto a la medición del total de votos, sino en un mismo sentir, la reforma al 27 constitucional. No fácil. La verdad es que si te refieres a la UNORCA y otras organizaciones que se autoproclaman productivas, son producto de viejas historias de Raúl Salinas Lozano y Gordillo y no de Elba Ester, sino de... Gordillo de Anda. De Anda, de Araujo y otros... Hugo Andrés Araujo. Sus padres, que hicieron el pacto de que iban a llegar a la presidencia, iban a hacerse del poder. Y lo lograron con el chupacabras, con Salinas. Y es el que instrumenta las reformas constitucionales de que ellos ya venían prohijando. El otro hermano, acuérdate, que andaba en Diconsa. Raúl Salinas. Y su padre, Raúl Salinas Lozano. Entonces no es cierto. La verdad es que el planteamiento que hizo la Cuarta Transformación es derechos universales para todos los ciudadanos. Es lo que acabamos de legislar, es lo que acabamos de subir a la Constitución, incluidos los programas en el campo, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, fertilizantes. No era que un grupo organizado sea el que sea beneficiado, así sean los hijos de Emiliano Zapata, los de la Luz del Mundo, los que hayan sido, ¿no? Bueno, los de la Luz Divina, para que no vayan a decir que ando tirándole a alguna religión, no. No, es el trato directo con el ciudadano, el que recibe, el que produce. Si acaso en su núcleo familiar, ahora los que resistieron campesinos, la legítima demanda de ellos de que entremos con un mecanismo que permita el legislar para favorecer inclusive su ingreso a los programas sociales, porque tiene constricciones o restricciones legales para la herencia, para el traslado de la propiedad, no solo la posesión de la tierra. Entonces, esta idea del presidente de que no hay intermediarismo, es algo que además el pueblo, los reto que vayan a cualquiera. ¿Qué quieren? ¿Que se los entreguen los intermediarios o directos? Pues la gente dice directo porque el intermediario le metía el 3 de bastos, el 2 de copas y le bajaba hasta el 70%. Esos sí eran muy democráticos. Cuando entra el gobierno del presidente Andrés, el gobierno federal en la entrega-recepción platicaba que tenía 8 millones de beneficiarios de programas sociales. Revisado uno por uno, pues no eran ni 8 ni 5. Y era mucho lo que se robaba. Claro que evidentemente, entre otras medidas, esto es lo que ha permitido ampliar esta base social, legislar para que sean derechos ciudadanos, no solo en el campo, en muchos. Tú hablabas hace un rato de ahora el tema de la vivienda, de la cual he sido también, pues es mi especialidad. Porque, sobre todo cuando fue diputado federal por la GAM. Pues desde antes, porque mi formación viene, yo ya dije, soy urbanópata, grietólogo, metronauta, yo soy del urbano. Y mi especialidad en la vivienda popular. Y todos nuestros programas, y ahora los que tiene el gobierno, son también encaminados a los sectores de, pues lo que siempre hemos dicho, a los más pobres, en el Infonavit, a los trabajadores, en donde no tienen un trabajo asalariado directo, reconocido, como pueden ser a través del IMSS y que estén cotizando y demás, pues hay programas que la CONAVI va a establecer y mucho va a ser en la vivienda campesina y muchos son para los jornaleros agrícolas, que son los que están más lastimados. Hay que ver, vamos a ver, yo creo que en la recomposición de los acuerdos con Estados Unidos y Canadá no van a prescindir de la mano de obra, no van a estar, amagan con golpear con los aranceles, con regresarnos a la gente y se están preparando todos los escenarios, pero también hay trabajadores agrícolas,
sobre todo en las zonas fronterizas que requieren la atención del Estado y a ellos se está pensando la vivienda. Hasta allá tenemos que llegar, una amplitud de atención a los que pues nos dan de comer, como decimos, que coman primero los que nos dan de comer, que vivan bien los que nos dan de comer, y en eso es lo que está trabajando la filosofía de la Cuarta Transformación. Agricultura sustentable, sostenible, tema de este espacio, nos lleva, a propósito de Sembrando Vida, hacia el Triángulo Norte y particularmente Honduras, 1999, porque el cambio climático, y usted lo sabe, y también lo dijo en aquella legislatura del 2013, afectó gravemente a Honduras con el paso de Mitch, y a partir de ello, al devastar la agricultura centroamericana, inició, usted lo ha dicho, ese éxodo de mano de obra del Triángulo Norte. Bueno, y a la fecha, el día de hoy recibí un comunicado de compañeros de Acapulco, de Coyuca de Benítez, que por los recientes eventos del John y los que acaban de ocurrir, seguimos todavía con la necesidad de fortalecer sus hilos para los granos, porque se destruyeron y están pidiendo la SADE un reforzamiento para el acopio de los granos. Claro que el cambio climático, el calentamiento global están impactando en sentido negativo toda esta lucha de los campesinos. Obviamente que se necesitan medidas más estratégicas. La ventaja de Claudia es que es una experta en el tema, que pues es premio Nobel en la materia, ha desarrollado muchas iniciativas, las seguiremos desarrollando, y bueno, es algo que no depende nada más de los mexicanos, es un tema intergaláctico, internacional, tendrá que verse, seguirse trabajando, pero el campesino es sabio y va a saber siempre cómo salir adelante ante la adversidad. ¿Qué mensaje no pasaría inadvertido para sus y nuestros paisanos de Coatepec podría enviar ante la necesidad de rescatar el aromático? Y lamentablemente, usted lo sabe, presidente de la Comisión de Agricultura, el precio mundial del aromático lo rige una organización internacional del café cuya sede está en Londres. ¿Cómo se puede explicar esa caída pronunciada del aromático en esta región que llegó a producir el café o el aromático de mejor calidad mundial? Bueno, yo creo que he platicado con mis paisanos de allá, han encontrado otros nichos que no es necesariamente ni la producción, ni el trabajo de los beneficios del café que existían con mucha fuerza ahí. Ahora en el consumo del mismo, en el trabajo extraordinario que han hecho ahí el compañero Cuauhtémoc, del APAN, del café. Bueno, ya no voy a hacer anuncios, pero vayan al Museo del Café en Coatepec y vayan. Y cómo la sociedad de Coatepec, transfiriendo como pueblo una ventaja de su desarrollo, que no era su vocación productiva, pero la gente se tiene que recomponer a través del turismo, han encontrado este nicho y ahora Coatepec está lleno de cafetines, de restaurantes, se volcó a eso. Seguramente tenemos que trabajar más, por eso esta iniciativa del fomento al café para los pequeños productores. Hay compañeros de la CENOC, hablando de organizaciones sanas, que están trabajando también en formas de lograr que el café incremente su valor, no nada más para el consumo internacional, como es la clásica luego que venden, sino ahora en el gobierno federal lo que se busca es fortalecer el mercado interno. Por eso esta nueva iniciativa de desaparecer Segalmex para incorporar en esta que va a trabajar nuestra compañera que estaba justamente en bienestar y que luego estuvo en medio ambiente, Alzheimer ya me va a ayudar, no, hombre. Pero ella que va a estar al frente de alimentación para el bienestar, va a retomar la reorganización de las tiendas de Liconza y
a través de los de Sembrando Vida, fortalecer el mercado para el consumo regional del café, entre otros productos que se pretenden. Yo estoy convencido que estos programas van a ser exitosos y en su conjunto un programa que pretende, insisto, ir al rescate de la soberanía alimentaria. Son retos los que se tienen, porque el presupuesto para todo lo que luego se pide, pues debería de incrementarse, y ahorita estamos no tan solo casi en la estabilidad del mismo, sino un poquito abajo. Y entonces, pues hay que tener más idea de cómo, a través de la austeridad, el combate frontal a la corrupción, no permitir que ocurran más casos como el de Segalmex, que aunque estamos en el litigio y por querer rescatar esos recursos justamente para sacarlos del caño de la corrupción y meterlos al caño de la producción, o al canal de la producción más que al caño, pues son mecanismos que el gobierno federal en este segundo piso está intentando, con ese y otros programas que ya nos dio a conocer Julio Verdeguer en esta entrevista que tuvimos con él. Su similar, pero del PT, el legislador por Coatepec, Naveda, participó en Parlamento y Diplomacia y nos recordó el tiempo en el que Inmecafé era el órgano rector y el nivel del aromático, favorecido por las condiciones del mercado internacional, vivía una condición diferente a estos tiempos. Sin duda, porque eran los momentos todavía finales del estado de bienestar que se logró. Yo quiero decir, y ya van a conocer la ley de fomento al café, pero tiene que ver con algunas iniciativas que van en ese nivel de la defensa que tenemos que hacer del mismo. Déjeme llevarlo a otros temas en cuanto al ciclo de producción y las reglas de operación. Las organizaciones campesinas lamentaban en otros tiempos que, derivado de la falta de comprensión de las reglas de operación, entonces los presupuestos se perdían e incluso se regresaba a la federación una partida indeterminada, le cito el año de 98, de manera recurrente el 99, entre otros casos. La verdad, yo no quiero ahondar en eso porque luego me van a querer corretear los compañeros de las organizaciones, pero lo que sí te puedo decir que desde el 2018 este trato directo del gobierno con el ciudadano, con reglas claras, con pocos programas, lo suficientes bajo un proyecto estratégico y un plan nacional de desarrollo, se logró demostrar con números que el campo es la solución a los problemas, que este sector creció, que a pesar del COVID no se detuvo, y la gente es muy sabia, la gente conoce. Falta más esfuerzo, sin duda. Son muchas variables que ya dije, tenemos desde este espacio legislativo que estar contemplando para esta construcción de andamiaje, que aunque el plan C ya contempla bastantes y vamos aceleradamente en él, queda mucho por hacer. Yo creo que a partir del gobierno de la Cuarta Transformación, Andrés era muy especialista en eso, no dejaba que ningún peso se regresara a ningún lado, no había subejercicio, no hay endeudamiento, no hay problemas de estar haciendo cosas inadecuadas, pero tampoco dejar ejecutar los recursos públicos. Y ya dije, cuando alguien se desvía, el caso de Segalmex, vuelvo a repetir, pues ahí está la ley y ahí está la justicia para hacer que esto no ocurra. Déjeme llevarlo a un tema de coyuntura. Nos apartamos algo de agricultura sustentable, pero es usted veracruzano. La semana anterior, el domingo, se dio un cambio de poderes en el Palacio de Enríquez, pero la construcción de la alternancia en Veracruz, de la cual usted formó parte como el precursor de su partido político, nos dice algo de lo que usted es un actor sustancial. Bueno, yo nada más decir que claro que vengo de una lucha transformadora, no a partir de las elecciones del 18, desde más de 40 años de lucha por la transformación. Tengo la suerte de haber convivido en la cuenca del Golfo, Baja, ya pegados con Tabasco, con Andrés Manuel. Hicimos un trabajo histórico dentro de la intransigencia democrática, el éxodo por la democracia. En fin, lo que yo considero es el principal aporte que hace la Cuarta Transformación, porque más allá de programas sociales y del rescate de la soberanía alimentaria, que es mucho decir,
como intento todavía, porque no vayan a decir que ya lo hicimos, estamos en ese proceso, pero somos necios y el aporte principal es la democracia. Y yo creo que en particular en todo el país y en Veracruz no fue la excepción, logramos desde el principio que este impacto de la lucha de este proceso transformador que llegó en el 18, llegara a Veracruz, sin duda con muchas anomias, con muchos problemas, con muchos, a veces hasta retrocesos, pero fue lo mejor que pudo ocurrir. Por los niveles de coordinación que se dieron con la federación, lo demás está por revisarse, por ver, que si las carreteras, que si la seguridad, que si hubo corrupción, y bueno, ahora llega una compañera, al igual que la presidenta Claudia, profesional, mujer, muy transformadora y que yo creo va a estar en condiciones de darle el empuje que el Estado necesita. Vamos a estar con ella desde el Legislativo Federal, desde el Senado de la República, porque ahora mi tarea es mayor, es en toda la República, pero al pendiente de Veracruz, porque bien dijiste al principio, soy senador de mayoría, no quiero presumir, pero con mucho compromiso con mis paisanos, que la mayoría, imagínate, Veracruz tan solo son 23,000 comunidades, entonces hay que atender a todos. Senador, a propósito de Veracruz, la impunidad y lo que ha sucedido en Veracruz del 2018 a la fecha son eventos más favorables que lo que ocurrió del 2016 al 2018, del 2004 al 2010, del 2010 al 2016. Bueno, sin duda yo dije que es lo mejor que nos pudo pasar, que no paran las anomias, que el esfuerzo, sobre todo las anomias sociales, y que el esfuerzo tiene que ser mayúsculo, inclusive si te refieres a la Estrategia Nacional de Seguridad que estamos planteando hoy con las reformas constitucionales. Y obviamente Veracruz fue, desgraciadamente, en este proceso que engañaron a los mexicanos de alternancia del poder y demás, en pactos del PRI y del PAN, que se volvió, sostengo esa tesis mía, en el mejor ejemplo de lo que era el PRIAN, que el PRIAN no era entelequia. Y en la contienda federal del 18, Andrés Manuel, que además hizo una campaña en Veracruz del 40-50%, se encargaba de estarlo señalando, no solo en su calidad de chocojarocho, porque él, por ser hijo de veracruzano, de acuerdo a la Constitución, artículo 11, fracción cuarta, hijo de padres, madre veracruzanos, sino estar remarcando este intento de la monarquía de la moronga azul en su momento, de que el que gobernaba dejara al hijo. Bueno, ya estamos ahora en el voto 86 y en otro momento de la historia, pero sin duda que muchas de los desmanes, de la robadera que dejó Duarte, del avance de la delincuencia organizada en Veracruz, que también están afectando, por cierto, a este intento de soberanía alimentaria, no solo en Veracruz, en muchos lugares. Por eso ahora legislar sobre la prisión oficiosa preventiva para evitar la extorsión, entre otros delitos que se incrementaron en el catálogo, tienen que ver mucho con estas zonas productivas donde ahora estos vacíos que se dejan entre el Estado y el pueblo, pues los ocupa los malandrines y se dedican a estar lastimando a la gente, y todo eso se le transfiere también al ciudadano, al comprador común y corriente. Entonces, claro que Veracruz tuvo ejemplos malos de cómo se incrementó la robadera, el exceso de Duarte de robarse 80,000 millones de pesos, en complicidad con el PRI y el PAN, o sea, eran lo mismo, eran los que le aprobaban las cuentas públicas. Entonces, y aunque los quieres llevar a juicio político, ya se habían vacunado en Veracruz, bueno, tal vez no es el estado que tiene más problemas, porque hubo otro Duarte que anduvo peor allá en Chihuahua, pero sin duda, no como chivo expiatorio de lo que fue el propio Priato, pero sí son gobiernos que a los veracruzanos los dejaron muy lastimados, y lo único bueno, como decimos en Veracruz, que antes la gente decía, lo único bueno de hoy es que mañana va a estar peor. Y la gente vive en la desesperanza. Hoy no, hoy la gente sabe que mañana va a estar mejor, hay una esperanza cierta, hay una prosperidad compartida, hay un avance de la sociedad en todos los frentes, incluyendo el de las anomias sociales,
o de los temas de pues la justicia, y hoy pues con estas reformas que estamos haciendo, sin duda vamos a seguir avanzando. De Mahuixtlán, los productores de la caña, hacia Lerdo de Tejada, de manera sensible han reiterado este tema de la inseguridad, ahora que tocamos impunidad, como la hay en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura. En estos temas finales, senador, ¿qué mensaje envía a los productores de caña de Mahuixtlán, en la proximidad de Coatepec, y Lerdo de Tejada? Bueno, en todos lados, en dos niveles. Tema de la justicia, la reforma al Poder Judicial es el arranque de un poder que estaba lastimando mucho a la ciudadanía y a la Cuarta Transformación, y ya ahora, inclusive hoy aprobamos en Comisiones Unidas, porque también soy miembro de la Comisión de Justicia, de Estudios Legislativos, aprobamos en este salón, hoy en la mañana, las 3 leyes secundarias, pero no por eso menos importantes, las leyes orgánicas al Poder Judicial, y ya en camino de la reforma que democratiza el Poder Judicial, pues es un gusto que esté ocurriendo, no es lo único. Todavía falta no solo reformas constitucionales y legales a la administración de justicia, necesitamos hacer algo fuerte para la Procuración de Justicia. Las fiscalías, la de la República, las estatales, requieren un tratamiento especial al respecto, desde mi punto de vista, y lo que se manejó inclusive en los diálogos nacionales para este tema de la reforma del Poder Judicial, o la misma readaptación social, o las defensorías del pueblo, como las queremos llamar, o sea, y obviamente seguir con la estrategia de ir a las causas. No en balde los 800,000 millones de pesos que la Cámara de Diputados seguramente va a aprobar a partir de que ya también liberamos el presupuesto de egresos el día de ayer, el presupuesto de ingresos y de derechos. Yo creo que eso de manera general debe de tener contenta a la gente, y en esta esperanza de que mañana van a estar mejor las cosas, más con su participación, más con el cuidado, más cuando ellos van a poder decidir el primer domingo del próximo año quiénes son ahora ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, magistradas. Para el tema de la caña vamos a seguir trabajando algunas iniciativas que deben de ser muchas, múltiples, porque al igual que el café es un producto muy importante, no solo para Veracruz, para el país, pero también anda en los vaivenes del comercio internacional, de la producción internacional. Sin duda, seguir avanzando en la transición agroecológica, seguir ya teniendo la capacidad de subsidios para el sector, es muy importante, y hay que trabajar más temas al respecto. Finalmente, agradeciendo su disposición de participar en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso Agricultura Sustentable, mensaje que desee enviar a los productores del país y particularmente a los veracruzanos, pensando en los 15 puntos que la FAO ha determinado para que la agricultura en los años por venir se dirija en esa dirección. Bueno, centralmente que sepan que estamos trabajando en la Cuarta Transformación desde el espacio legislativo para la defensa del agua, de los suelos, del territorio, de las comunidades, que ahí estamos centrando el esfuerzo, que la participación de todos y todas es vital para no permitir que este ritmo acelerado de transformación continúe, que nos hagamos responsables de este avance a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, a la capacidad de producir y autoproducir nuestros alimentos sanos, y que pues nosotros estamos convencidos que lo mejor del país son los campesinos, campesinas, son los que dan de comer, y que ellos deben de estar por delante de todo nuestro pueblo. Vamos a seguir trabajando en eso, y pues mucho ánimo, es lo que siempre recomiendo, más en estas épocas navideñas, ánimo navideño, y que no se aflojen ni se aflijan, que vamos a estar bien todos y todas. Ánimo. El senador por Veracruz de mayoría relativa, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en Parlamento y Diplomacia, Agricultura Sustentable, un espacio del canal del Congreso.
El canal del Congreso presentó